Bueno, vamos con ese primer pecado que no tiene perdón de Dios. Y usted sabe, amados hermanos, que todos lo sabemos. Hoy vamos a hablar un poco de a qué se refiere. Y se trata de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el primero. Ya le voy a hablar del segundo, porque son dos realmente. Siempre nos han hablado de uno, pero hoy vamos a hablar de dos. Dos pecados que no tienen perdón de Dios. Amén. El primero, usted sabe, hermana Karen, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a leer, vamos a estar leyendo la palabra. Esa palabra gloriosa, Mateo capítulo 12 y el verso 31 y 32. Si usted tiene una Biblia, yo le sugiero que la busque, que la abra y que lea conmigo esta poderosa palabra. La hermana Karen la va a leer en la versión Reina Valera 1960, hermana Karen. Dice en el nombre de Jesús: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Eso es correcto, hermana Karen. Sí. Eso yo lo creo. No sé si usted lo cree, amados hermanos. Eso lo dice claramente la Biblia. Dice aquí Mateo capítulo 12, el verso 31 y 32, versión NTV. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia, mira lo que dice, cualquier pecado y blasfemia, aleluya, pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás, dice esta versión, que jamás será perdonado. Jamás. La blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Dice, el que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. O sea, es un pecado terrible la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un pecado que no es perdonado, lo dice la Biblia, es tremendo. Usted se preguntará, bueno, ¿pero qué es blasfemia? ¿Qué es eso de blasfemia contra el Espíritu Santo? Y esa es la gran pregunta que muchos se hacen, ¿verdad, hermana Karen? Yo creo que esa es la gran pregunta que muchísimas personas se hacen todavía en este tiempo. Y dicen, ¿pero qué será eso de blasfemia contra el Espíritu Santo? Gloria al nombre de Jesús. Déjeme decirle, amados hermanos, que tenemos que ir al diccionario para aclarar un poco lo que significa la palabra blasfemar. Mira lo que dice aquí, o blasfemia. Gloria al nombre de Jesús. Por ejemplo, ¿qué dice? Diccionario de la Real Academia Española, un diccionario secular. Dice, blasfemia, palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios. Eso es lo que dice el diccionario secular de la Real Academia Española. Pero ¿qué dice el diccionario bíblico? Un diccionario bíblico muy importante. Dice que blasfemia se refiere a aquellas palabras, anunciados o actos que ensucien o difamen el nombre de Dios. También se asocia con deshonrar a Dios. Imagínese usted una cosa de eso. Usted no puede jamás ensuciar el nombre de Dios. Tú no puedes jamás pronunciar una expresión injuriosa en contra del Espíritu Santo de Dios, y mucho menos achacarle una cosa negativa que le haya pasado en su vida. Usted no puede achacársela a nuestro Dios. Usted no puede hacer eso nunca. ¿Me entiende? Inclusive hay gente, hermana Karen, que no va a ser perdonada. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen que no necesitan a Dios,
que para qué Dios, no necesito a Dios, pero ¿cómo va a ser perdonado a alguien que diga que no necesita a Dios cuando todos necesitamos de Dios? Bueno, amados hermanos, entonces, viendo este punto que dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado, esto tiene entonces muchas aristas. Esto tiene un significado grande que hay que tener mucho cuidado cuando uno se refiere a las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios son sagradas. Porque las cosas de Dios son delicadas. Porque uno puede agarrar las cosas de Dios a la ligera. No, señor. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando se refiere a las cosas de Dios. Pero hay gente que dice, no, yo no necesito a Dios. Yo lo único que necesito es dinero. Yo no necesito a Dios. ¿Para cuál Dios? Dios no existe. Bueno, ahí yo creo que una persona que caiga en el ateísmo, escuche bien, una persona que caiga en el ateísmo y una persona que pronuncie palabra injuriosa en contra del Espíritu Santo, del Dios del cielo, y entonces le atribuya males, lo maldiga y haga todas estas cosas, déjeme decirle que podría estar entonces blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios, cometiendo el pecado terrible de blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios, y obviamente quedaría sin perdón para nada, porque estaría cometiendo el pecado terrible de blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Es algo delicado, ¿verdad que sí, hermana Karen? Muy delicado. Es que como dice aquí, creo que la hermana Nadesca acaba de colocar, que con Dios no se juega. Y ese es el detalle, que muchas personas quieren jugar con Dios o tratar, porque el Señor es santo, totalmente santo. Pero hay muchas personas que quieren jugar a ser cristianos, un ratico, sí, pensando que el tiempo no avance, pensando que la venida del Señor o el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Entonces hay que estar pendiente, hay que estar alerta, y hay que ser serios con las cosas del Señor y tener temor de Dios, ¿verdad? Y esas cosas negativas que, bueno, a veces nos suceden o nos salen mal como seres humanos, hay que, darle gracias a Dios por todo, dice su palabra, y saber que todas las cosas, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Entonces, aprender esas cosas negativas, mejorarlas, pero nunca achacárselas a Dios, ni tampoco blasfemar contra el Espíritu Santo, o sea, hablar mal, ¿verdad? Sino que aprender cada día las bendiciones de Dios y también de las cosas que las pruebas. Mira, hay gente, amados hermanos, yo se lo testifiqué a ustedes el otro día, que maldice a Dios, que le atribuye cosas que le han pasado negativas, se las atribuye a Dios. Culpan a Dios de sus males. Se burlan de la iglesia, se burlan de las cosas del Señor. ¿Entiendes? Son personas que se creen superior a Dios. Una cosa terrible totalmente. Bueno, les decía que había un señor que fue a la iglesia. Este hombre fue a la iglesia, eso fue en la Zulita, cuando yo estaba pastoreando en la Zulita, Estado Mérida. Un hombre llegó allá, él llevó como un jeep y llegó allá a la iglesia. Él era el esposo de una de las hermanas que se congregaban en la iglesia. Entonces estaba yendo por primera vez a la iglesia. Pero él fue allá y él se sentía como muy contento, muy a gusto en la iglesia. Se sonreía y yo sentía que como que estaba sintiéndose muy bien dentro de la iglesia. Yo lo percibía que se estaba gozando con el Señor inclusive. Pero resulta que él se despidió, salió del culto y agarró su jeep y se fue hacia su finca. Tenía una finca a más o menos una hora y media de allí del sitio donde estábamos en el culto. Y resulta que él olvidó colocarle el seguro a lo que es el capot
del jeep, el seguro, y él iba a una velocidad más o menos importante y se le salió el seguro, se le salió el capot y le golpeó el vidrio, y entonces hizo que se fuera con el jeep hacia un poco de monte allí. No le pasó nada, pero el jeep se le dañó el parabrisas, se le dañó el capote, varias cosas, y ese hombre inmediatamente, dice la esposa, testifica que cuando llegó allá a la casa, llegó maldiciendo a Dios, llegó diciendo que él había ido para la iglesia y en la iglesia se había llenado de demonios y que además nunca iba para esa iglesia porque eso lo que habían era demonios, y empezó a maldecir a Dios y a decir un poco de cosas terribles en contra de Dios. Déjeme decirle, amados hermanos, que este hombre blasfemó contra el Espíritu Santo de Dios, y fue algo terrible lo que sucedió, porque de ahí en adelante ese hombre no asentó cabeza, y fue de derrota en derrota, de sufrimiento en sufrimiento, de abismo en abismo. Fue descendiendo de una forma terrible su vida, porque blasfemó contra el Espíritu Santo del Señor. Y bueno, perdió la esposa, perdió su familia, perdió la finca, perdió el jeep, y lo perdió todo. Y lo más terrible de todo esto, que perdió su alma, hermanos, porque el que blasfema contra el Espíritu Santo de Dios sencillamente pierde su alma, porque él no tenía que haber dicho eso. Él tenía que haber llegado más bien a su casa diciéndole: mi amor, gloria a Dios que fui a la iglesia, porque era para matarme lo que me sucedió, pero gracias a Dios que fui a la iglesia. El Señor me guardó, el Señor me protegió, el Señor me ha dado una victoria. Salí de la iglesia y me respaldó con sus ángeles, porque cometí el error de dejar el capote suelto, pero el Señor en su misericordia me ha guardado y salí ileso de ese accidente. No importa que el carro se le partiera el vidrio, no importa que se dobló el capó, pero aquí estoy vivo, aleluya, para darle la gloria y la honra al que vive por los siglos de los siglos. Vamos entonces, aleluya, con lo segundo, ¿verdad? Porque es importante que usted sepa. Usted me dice: wow, pastor, pero yo creo que era una sola cosa, que no tenía perdón de Dios. Creo que, no sé, usted está equivocado, pastor. ¿Cómo me va a decir que hay dos cosas que no tienen perdón de Dios? Si yo he creído por años que es una sola cosa. Pero déjeme decirle que hay otro pecado que no tiene perdón de Dios. ¿Y sabe cuál es, amados hermanos? ¿Quieren saberlo? El suicidio es otro pecado que no tiene perdón de Dios. ¿Y saben por qué no tiene perdón de Dios? Porque el que lo comete se quita la vida. Y mientras hay vida, hay esperanza. Pero si ya cometió el suicidio, perdió su alma, hermano. Por lo tanto, no tiene perdón de Dios alguien que se suicide. Si muere, no tiene perdón de Dios. Ahora, si queda vivo alguien que intente suicidar, si queda vivo y se arrepiente, bueno, ahí sí puede alcanzar la misericordia. Si se arrepiente y busca del Señor, puede alcanzar la misericordia. Pero alguien que se suicide, que se quite la vida, no tiene perdón de Dios, hermano, porque sencillamente la Biblia dice: no matarás, correcto, no matarás. Pero el asunto está es que cuando dice no matarás y esa persona se mata a sí mismo, en otras palabras, se suicida, ya no hay manera de que se arrepienta, porque cómo se va a arrepentir si ya se quitó la vida. Y en el más allá no hay manera de arrepentirse, porque el arrepentimiento es algo que debe hacerse aquí, en vida. Por lo tanto,
El arrepentimiento que vale y que se activa ese arrepentimiento es cuando estamos vivos. Amén. Pero cuando la persona atenta contra su propia vida y se la quita, eso no tiene perdón de Dios, hermano. No tiene perdón de Dios en ninguna manera. El suicidio es un pecado que no tiene perdón de Dios, hermano. Amén. Eso hay que tenerlo claro porque ya la persona murió. Porque ya la persona murió. Dígame usted si hay posibilidad de que alguien que se suicide tenga perdón de Dios. No hay ninguna posibilidad en lo absoluto. ¿Y por qué? Porque ya está muerto, hermano. Y es muy tremendo. Mire, una persona puede ser borracho y se arrepiente, Dios lo perdona. Una persona puede ser mentiroso y se arrepiente y Dios lo perdona. Una persona puede ser incrédula y se arrepiente y cree en la palabra y Dios lo perdona. Una persona puede ser adúltera y se arrepiente y Dios lo perdona. Una persona puede ser un criminal, un asesino y se arrepiente y viene a los pies de Cristo y Dios lo perdona. Amén.